Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy estamos en Estambul y estamos entrando de una manera como muy decidida a Hagia Sofía, a Santa Sofía. Esa iglesia que no pasa desapercibida en lo que es la historia del arte, y primero como iglesia, después como mezquita y ahora como gran realidad dentro de lo que es uno de los mayores atractivos que tiene la ciudad tan bella de Estambul. La nombro Hagia Sofía porque es como la denominaban los antiguos griegos, que es de donde, bueno, los antiguos griegos, en griego, lo que era el antiguo imperio, el imperio de Oriente, que había heredado mucho de la terminología griega. Y vamos a sumergirnos, como estamos haciendo en esta serie de podcasts que los estoy cruzando con Estambul, vamos a sumergernos en la mitología, en esa mitología de la que vamos poco a poco aprendiendo y comprendiendo. Todo a través del libro de la Metamorfosis. Hoy voy a hablaros de Sémele, que era la hija de Camno y de Armonía, además de ser la madre de Dionisio, para nosotros Baco. Zeus la visitó de forma mortal. Cuando hablo de la forma normal, era que Zeus bajaba a la tierra a tener sus relaciones copulativas. O sea, no penséis que era un tierno dios que venía solo a inspirar a los mortales su ánimo. Entonces Zeus la visitó en forma de mortal. Cuando venía a la tierra se hacía como hombre, y Sémele resultó embarazada de ese encuentro. Pero cuando era la otra diosa se enteró, ocurrió lo que era habitual, que los celos se apoderaron de ella y quiso destruir a la joven. Para ello se presentó ante ella adoptando la forma de una vieja niñera, Beroe, y sembró la duda en su mente acerca de la verdadera identidad de la persona que le había dejado embarazada. Hera le dijo que necesitaría pruebas. Zeus volvió a visitar a Sémele, pero entonces ella le pidió un deseo, sin concretar de qué se trataba. El dios accedió y juró ante las aguas de la laguna Estigia que se lo concedería. Sémele quería que se revelase tal y como era, tal y como había hecho el amor a Hera. Zeus sabía de las qué consecuencias tendría eso, pero no podía arrepentirse porque había dado su palabra. Desesperado, regresó a los cielos y tomó nubes, rayos y truenos que le caracterizaban como debía. Y aunque hizo todo lo que pudo para minimizar el efecto, las consecuencias fueron terribles, pues Sémele resultó abrasada por la radiación celestial del dios. Zeus llegó justo a tiempo de salvar a la criatura aún no nacida y le puso en su pierna Dionisio Baco. El posible significado de este mito es que el hombre siempre será un ser menor que no podrá compararse con la magnitud de lo divino. Continuamos con otro mito, Tiresias, el tebano ciego Tiresias, que era hijo de Éveres y de la ninfia Chariclo, y Chaclas eran los dos videntes más famosos. Tiresias y Calchas, eran los videntes más famosos de la mitología griega. Hay dos historias diferentes sobre la ceguera de Tiresias y sus poderes paranormales. En la primera se dice que en cierta ocasión vio a la virginal diosa Atenea bañándose desnuda junto a su madre. Después de eso, Atenea le privó del sentido de la vista, aunque le dio el entendimiento del lenguaje de las aves y el poder para predecir el futuro.
Ella además le obsequió con un cayado especial y le garantizó una larga vida. En la segunda versión, Tiresias se encontró a 2 serpientes copulando en la montaña y golpeó a la hembra con una vara, que como venganza lo transformó en una mujer. 8 años después, siendo aún mujer, se encontró a las mismas serpientes de nuevo y en esta ocasión golpeó a las 2, y así fue devuelto a su estado primitivo de hombre. Un día, cuando el rey de los dioses Zeus y su esposa Hera se encontraban discutiendo sobre qué sexo disfrutaba más haciendo el amor, Tiresias fue elegido para hacer la prueba definitiva. Tiresias afirmó que la mujer disfrutaba más que el hombre. La respuesta le enfadó a Hera, que lo dejó ciego. Nada pudo hacer Zeus para rectificar la cruel acción de Hera, pero trató de compensarlo dándole el don de la clarividencia. Tiresias hacía sus predicciones observando el comportamiento de las aves y el sonido de su vuelo. Estudiaba los sonidos que hacían y cuando era necesario apoyaba sus ideas en el resultado de los sacrificios realizados. La primera persona a la que Tiresias le auguró un negro futuro fue a Narciso. Cuando su madre le preguntó si viviría mucho tiempo, el vidente contestó que así sería, siempre y cuando no pusiese sus ojos sobre su propia imagen reflejada. Solo tiempo después fue fácil y fue posible entender el verdadero significado de sus palabras. Tiresias hizo muchas predicciones y pronunciamientos, y algunos no se lo tomaron en serio inicialmente. El rey tebano Penteo, que no entendía por qué Tiresias adoraba al dios del vino y de la vegetación, a Dionisios, a Baco, rechazó sus consejos para que adorase a ese dios correctamente, y por ello tuvo que pagar la ofensa con su vida. Tiresias también predijo a los trágicos acontecimientos que se desarrollaron en Tebas durante y después del reinado de Edipo, el príncipe que mató a su padre y se casó con su madre sin saberlo. Esto lo veremos cuando estudiemos Edipo. Bueno, cuando estudiemos, no se trata de estudiar, cuando reflexionemos sobre su mito. Fue él quien dijo que la plaga que azotaba a Tebas era el resultado de su mal comportamiento. Edipo, lejos de quedar agradecido por la información, no se lo agradeció y le acusó de tener mala fe. También el rey Creón, que reinó en Tebas antes y después de Edipo, recibió los extremadamente pocos bienvenidos consejos de Tiresias. Cuando le instó para que diese un entierro decente al cadáver de Polinices, hijo de Edipo, que había muerto en un duelo con su hermano Eteocles, que también murió en duelo, Creón lo acusó de ser poco fiable y de predecir solo por dinero. Tiresias murió después de que los aliados del hijo de Polinices conquistasen Tebas, posibilidad que él mismo naturalmente había anunciado. Y en el mundo de los muertos, su alma de vidente ocupó una posición muy alta. Otras almas carecían de constancia, pero Tiresias incluso continuó haciendo predicciones en el otro mundo. Después de que Odisea le diese sangre de una abeja para beber durante su visita al reino de la muerte, el vidente le advirtió que no debería tocar el ganado del dios solar Helios de la isla de Trinacia. Si él seguía este consejo, llegaría a salvo a su hogar de la isla de Ítaca, donde acabaría con los pretendientes de Perséfone para vivir durante muchos años. Su predicción fue cierta una vez más. Un detalle importante de la historia que relató Homero es que el alma de Tiresias reconoció a Odiseo nada más verlo, lo que significaría que habría recuperado la vista después de muerto. Otros personajes son Narciso y Eco. Narciso fue el fruto de una relación entre Liríope y Cefiso. Esta no creyó a Tiresias cuando le dijo que éste la poseería, y el mismo adivino vaticinó que Narciso moriría solo si se llegaba a conocer. Era muy bello y muchos le amaron, pero él era altivo y soberbio. Se dio cuenta de que la ninfa Eco, que solo podía repetir lo que los demás decían por castigo de Junio, ya que la distraía mientras Júpiter se iba con sus amantes,
le vio y se enamoró. Solo pudo repetir lo que decía Narciso, quien se sorprendió al verla y huyó humillándola. Un día, Narciso vio su reflejo en el lago y se enamoró de sí mismo. Al principio pensaba que era otra persona y así acabó convirtiéndose en flor, en los narcisos, en esas flores tan bellas y que huelen tan bien. Interesante todo lo que es la mitología, que nos está dando grandes satisfacciones. Pero volvemos a Hagia Sofía, volvemos a Estambul. Durante las excavaciones realizadas en 1935 bajo la dirección del arquitecto Schneider del Instituto Arqueológico Alemán de Estambul, los escalones del propilón de la puerta de entrada monumental de la segunda iglesia, que se pueden ver a unos metros por debajo del suelo actual, son las bases y fragmentos de friso decorados y son relieves que representan a los 12 apóstoles, aparecieron. Además, en el jardín de Poniente se pueden ver otras piezas arquitectónicas pertenecientes a esta entrada monumental que tenía la Hagia Sofía. La innovación más importante en la arquitectura de Hagia Sofía es su tamaño inusual para una iglesia, el tamaño y la altura de la cúpula que dominan el espacio central. La innovación en la arquitectura de Hagia Sofía es la combinación de planta basilical tradicional y el plan abovedado central. Cubrir la nave de la basílica con una cúpula tan grande era un concepto nuevo. Era imposible cubrir una abertura tan grande con un techo de madera. Nunca antes se había intentado cubrirlo con una cúpula. El único antecesor de esa basílica abovedado se daba en la iglesia de Agios Poliectus, con una cúpula que tenía 20 o 25 metros de diámetro y ya parecía grande, pero no una cúpula más grande, más de 32 metros de diámetro que tiene esta. Considerada para Hagia Sofía, se necesitaba un sistema de soporte más grande. Para resolver el problema de la basílica abovedada, Antemio e Isidoro, los arquitectos, tuvieron que encontrar primero una solución geométrica y luego estructural. La solución geométrica fue cubrir la nave con una cúpula central y dos semicúpulas. Y la solución estructural es llevar la cúpula central llevar sobre pilares muy fuertes de 9,5 y 9 metros cada uno y crear una cortina entre los pilares de las dos columnas, muy juntas, unidas por los arcos y empujes laterales, que son las dos semicúpulas del principal eje y del eje este y del oeste, que recuerdan a los arbotantes góticos y era para equilibrar al norte y al sur con los contrafuertes arqueados. Otro problema fue la transición de los pilares verticales a las superficies curvas de la cúpula. Esto se solucionó con colgantes colocados en las esquinas. El edificio tiene 3 naves, un ábside y 2 nártex, interior y exterior. La longitud desde el ábside hasta el nártex exterior es de 100 metros y la anchura de 69,50 metros. Antemio y Isidoro, los arquitectos, que conocían los sistemas estructurales y las funciones de muchos edificios monumentales similares, decidieron instalar una cúpula central con un diámetro de 100 pies bizantinos sobre la nueva catedral del emperador, y mientras se construía el gran arco, los pilares principales comenzaron a curvarse hacia afuera. Hoy la desviación vertical de los pilares es de unos 61 centímetros. Una de las razones de esta flexión y deformamiento fue el mortero que fraguaba tarde. Y otras razones fueron la insuficiencia de la cimentación de los pilares principales y los contrafuertes. Inicialmente el proyecto de la cúpula se hizo de forma de un círculo perfecto, pero debido a que los pilares principales y las patas de los contrafuertes se asentaron hacia afuera, la cúpula se construyó en forma de elipse, 1 metro más ancha que en el lado oeste, dirección oeste en dirección norte-sur.
Estas y otras deformaciones continuaron hasta el derrumbe de la primera cúpula, incluso después de que fuera reconstruida por Isidoro el Joven. Tanto es así que hoy en día esta estructura es la estructura más deformada del mundo occidental después de la torre inclinada de Pisa, que esto muchas veces ni lo sabemos porque no lo apreciamos. Sin duda, las grandes cúpulas de ladrillo se construyeron antes de la época de Justiniano. El Panteón de Adriano, reconstruido en Roma en el siglo II, es el más famoso de ellos. La cúpula semicircular de hormigón del Panteón, apoyada sobre el muro circular de 6 metros de espesor, fue la más grande jamás construida, con un diámetro de 43 metros. Ya veis que estamos hablando de unas cuestiones de una increíble realidad tecnológica que está fuera de todo lo común. Hay muchas veces que el tener que apreciar esta obra nos deja absolutamente exhaustos por todo lo que son sus dimensiones y sus equilibrios, sus dificultades de tamaño. Bueno, pues fue posible colocar una cúpula semisférica sobre la arquitectura de la iglesia basada en cubos con 4 pechinas. Las pechinas se prueban arquitectónicamente por primera vez en Hagia Sofía y el triángulo pechina se forma inclinando la pared de los ladrillos en sentido horizontal. El emperador Justiniano envió un mensaje a todas las provincias de su imperio para que hicieran de Hagia Sofía la iglesia más magnífica y ostentosa, y ordenó que se recolectaran las piezas arquitectónicas más bellas para su uso en Hagia Sofía. Columnas y mármoles utilizados en este edificio fueron traídos de las ruinas de las ciudades antiguas de Anatolia y Siria, como Aspendos, Éfesos, Baalbek y Tarsus. Los mármoles blancos del edificio se trajeron de la isla de Mármara. Los somarcs verdes se trajeron de la isla de Gribov. Los mármoles rosados se trajeron de Afión y los mármoles amarillos se trajeron del norte de África y se usaron en Hagia Sofía. En los revestimientos de paredes en el exterior del edificio, al dividir los mármoles en un solo bloque en dos y colocarlos uno al lado del otro, se revelaron formas simétricas y se creó una riqueza decorativa mediante el uso de mármoles de colores veteados en el interior. Además, se ve que en las naves se utilizaron columnas traídas del templo de Artemisa en Éfeso, y bajo las semicúpulas se utilizaron 8 columnas de pórfido traídas de Egipto. Hay 104 columnas en el edificio, 40 de las cuales están en el piso inferior y 64, que son menores, en la galería superior. En el terremoto del año 849, la media cúpula del lado este se derrumbó. El emperador Basilio I lo hizo reconstruir por el arquitecto armenio Tardat. En esos años, el duque de Venecia regaló una campana a Hagia Sofía. En el terremoto del año 989, la cúpula principal y muchas partes del edificio resultaron dañadas. Y después de este evento, que fue bajo el reinado de Basilio II, el edificio fue restaurado y estuvo cerrado en obras durante 6 años. La Cuarta Cruzada fue lanzada para tomar Jerusalén. En el año 1203 cambiaron el objetivo en el camino y llegaron a Estambul y ocuparon la ciudad. No es que la ciudad fuera musulmana, pero bueno, ya que pasaban, pues nos quedamos con ello también, porque no eran católicos romanos, pues les venía bien cazar alguna cosa. El emperador bizantino Alegio IV tuvo que dar muchos objetos valiosos de Hagia Sofía a los latinos porque les debía dinero. Y los latinos saquearon la ciudad en 1204. También bebían y hacían orgías en Hagia Sofía. Qué pobre iglesia al final. Va pasando hasta fue aquella discoteca de los cruzados.
Dañaron todas las pertenencias de la estructura religiosa y durante el saqueo se llevaron muchos de los objetos religiosos. Algunos de estos, pues sobre todo eran reliquias, una parte de la cruz de Jesús crucificado, la piedra, la tapa de la tumba de Jesús, la leche de la Santísima Virgen, la sábana santa, los huesos de muchos santos guardados en cajas. Todas estas cosas puedes verlas ahora en casi todas las iglesias occidentales que tienen colecciones y colecciones. En 1204 a 1261, 5 emperadores latinos fueron coronados en Hagia Sofía. En 1261, cuando los latinos fueron expulsados de Estambul con la ayuda de los genoveses y el Imperio bizantino volvió a la capital desde Iznik, Hagia Sofía estaba en muy mal estado. Durante este periodo se construyeron los 4 contrafuertes de apoyo del lado oeste. Durante el reinado del emperador Andrónico II en 317 se construyeron contrafuertes, esta vez para sostener los lados este y norte del edificio. El gran terremoto de octubre de 1344 provocó el colapso del arco oriental de Hagia Sofía junto con el lado oriental de la cúpula. En este periodo Bizancio, que se encontraba en una situación económica difícil, no pudo asignar fondos para la reparación de Hagia Sofía y la iglesia permaneció cerrada por un tiempo medio arruinada. En 1354, mediante la emisión de nuevos impuestos y la recaudación de donaciones del público, Hagia Sofía fue restaurada y abierta al público. Cuando los turcos tomaron Estambul en 1453, Hagia Sofía estaba en muy malas condiciones. Estaba todo muy sucio y descuidado, y los muros de los contrafuertes agregados por Minar Sinam en el siglo XVI, por los hermanos Foscati por otros arquitectos posteriores, son los que se han mantenido con todas esas reformas, parches y soluciones hasta nosotros. Inicialmente los mosaicos no figurativos, que no tenían figuras, se convirtieron en mosaicos figurativos debido a las necesidades políticas, religiosas y ceremoniales de los emperadores. Los emperadores adinerados preferían las decoraciones de mosaicos por su brillo y esplendor, porque brillaban como joyas, ¿no? Desde 1453 los turcos cubrían los mosaicos con cal, y los mosaicos que permanecieron ocultos durante 400 años fueron encontrados por casualidad durante los trabajos de restauración de los hermanos Fossati entre 1847 y 1849. A excepción de las paredes cubiertas de mármol de Hagia Sofía, todas las superficies están decoradas con hermosos mosaicos. En la elaboración de los mosaicos se utilizaron materiales consistentes en oro, plata, vidrio, terracota y piedras de colores. Los mosaicos vegetales y geométricos del edificio datan del siglo VI y los mosaicos representados son posteriores a la iconoclastia, que fue el periodo de ruptura con la representación, la destrucción de los iconos, que va desde el año 730 al 842. Y dado que Hagia Sofía era la iglesia imperial del Imperio Romano Oriental, era el lugar donde se llevaban a cabo las ceremonias de coronación de los emperadores. Por esta razón, el piso redondo y entrelazado, el onfalion, hecho de piedras de colores, ubicado a la derecha del espacio principal de la naos de la Hagia Sofía, es la parte donde se coronaban a los emperadores romanos de Oriente, donde se creía que estaba el centro del imperio, el centro del universo. Santa Sofía se convirtió en mezquita después de que Faid Sultan Mehmed conquistara Estambul en 1453. Inmediatamente después de la conquista, el edificio se fortaleció y conservó de la mejor manera, y continuó su existencia como mezquita con las adiciones de la época otomana. Se construyeron contrafuertes para soportar la estructura, que fue dañada por varios terremotos desde la fecha de su construcción, tanto en la época romana oriental como en la época otomana.
Los minaretes construidos por Mimar Sinan también sirven como contrafuertes de apoyo al edificio. Se construyó una madraza en el norte de Hagia Sofía durante el reinado de Mehmed el Conquistador. Se sometió a trabajos de mantenimiento y reparación en cada periodo y Fossati llevó a cabo el trabajo de restauración más completo durante el reinado del sultán Abdülmecid entre 1839 y 1861. Durante el reinado del sultán Abdulaziz, la madraza fue destruida entre 1869 y 1870 y durante la reorganización de Hagia Sofía fue reconstruida entre 1873 y 1874. Las ruinas de la madrasa, que fue destruida en 1936, fueron desenterradas como resultado de las excavaciones realizadas en 1982. Durante el periodo otomano de los siglos XVI y XVII se agregaron altares, púlpitos, muezins mafils, púlpitos para sermones, maksures en Hagia Sofía. Las lámparas de aceite de bronce a ambos lados del mihrab fueron obsequiados a la mezquita por Solimán el Magnífico entre 1520 y 1566, a su regreso de la campaña de Budín de 1526. Dos ánforas de mármol pertenecientes al periodo helenístico entre los siglos VI a III a.C., situados en las esquinas derecha e izquierda de la entrada al espacio principal, fueron traídos de Bérgamo y colocados en sus basas por el sultán Murad III, que lo regaló a Hagia Sofía. En Santa Sofía, después del reinado del sultán Abdülmecid entre 1847 y 1849, los hermanos suizos Fossati realizaron una reparación integral. Durante estos trabajos de restauración, el Hakam Maflik, que anteriormente estaba ubicado en el nicho al norte del mihrab, fue removido y reemplazado por el Hunak Mahfili, a la izquierda del mihrab, elevándose sobre columnas y rodeado por balaustradas de madera dorada. En el mismo periodo, el escrito de 7,5 metros realizado por el calígrafo Kadieksker Mustafa İzzet Efendi se realizó. En las paredes del espacio principal se colocaron tableros de 8 líneas de gran diámetro, con las referencias a Dios, a Mohamed, a Abu Bakr, a Omar, a Osman, a Ali, a Hassan y a Zed. Estas placas con la inscripción Hussein son conocidas como las placas de caligrafía más grandes del mundo islámico. El mismo califato escribió el verso 35 de la Sura Nur en el centro de la cúpula, que tiene 11,30 metros de diámetro en la parte donde está escrito. Y Hagia Sofía se convirtió en el museo por orden de Mustafa Kemal Atatürk, y la decisión la tomó el Consejo de Ministros y se abrió a los visitantes locales y extranjeros como museo en 1935. Luego, de 1931 a 1949, los mosaicos fueron limpiados y desenterrados por el Instituto Bizantino de América. Y justo después de que Santa Sofía se convirtiera en mezquita, Faiz Sultán Hamed reconstruyó un minarete de madera sobre una de las semicúpulas. Cuando se examina el minarete de ladrillo en el suroeste en términos de estilo, se puede fechar en el periodo de Beyid II. Se acepta que el minarete del lado de Beyid Hamayun fue construido por Mimar Sinan durante el reinado de Selim II, debido a las similitudes con los minaretes de la mezquita Selemiya en Edirna. Los cominaretes de las direcciones suroeste y noroeste, por otro lado, pertenecen al tercer sultán, y fue construido por Mimar Sinan en la época de Murad III. Su altura es de 60 metros. Los minaretes, con sus líneas macizas de cuerpo grueso, completan la estructura principal de Hagia Sofía.
Tenemos que tener muy claro que lo que visitamos es una mezquita con múltiples dependencias. Y hasta aquí nos ha traído este capítulo que ya estamos recorriendo en Hagia Sofía, todavía desde fuera, pero pronto vamos a poder ir accediendo y vamos a poder ir conociendo. Esto es Historia con Sentido. Juan Carlos González, encantado de haberos hecho llegar un día más una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.